Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación, esta vez con el problema de contar la ocurrencia de los caracteres en una frase. El problema es el siguiente: Diego, el profesor de literatura de la universidad, lo contrata para crear una aplicación que le permita determinar la cantidad de veces que aparece cada carácter, ya sea una letra, un símbolo, un número, ¿cierto?, en una frase. La salida la quiere ordenada de mayor a menor según la frecuencia, pero limitada a los caracteres con una frecuencia mayor a 1. Por ejemplo, si tenemos la frase paz para todo el mundo, podemos ver que estos serían los caracteres, símbolos, números o letras con una frecuencia mayor a 1. El espacio, por ejemplo, está 4 veces: 1, 2, 3, 4. La letra A está 3 veces, la letra O está 3 veces y la letra D está 2 veces. Cualquier otra letra estaría solo una vez, por ejemplo la letra L. ¿Listo? Entonces esa es la salida que él quiere. Aquí podemos observar que podemos utilizar lo que aprendimos en el video anterior, el concepto de diccionario. Entonces la llave es el carácter o símbolo o número que aparece en la frase, y el valor es la frecuencia en que aparece ese carácter en la frase misma. Antes de comenzar a procesar la frase, nosotros no tenemos idea cuáles serán cuáles y la cantidad de caracteres que tienen una frecuencia mayor a 1. Entonces la idea es ir adicionando elementos al diccionario dependiendo de la frecuencia. Ya veremos cómo lo vamos a hacer. Bueno, una vez que ya tenemos clara el enunciado, vamos a comenzar a resolver el problema. Y para eso recuerden que utilizamos los elementos del pensamiento computacional y el primero de ellos es la abstracción. Y aquí tenemos dos preguntas. La primera es: ¿qué se solicita finalmente? En este caso, determinar la cantidad de veces que aparece cada carácter, letra, símbolo, número en una frase, pero solamente los caracteres con una frecuencia mayor a 1. ¿Cuál es la información que es relevante para resolver ese problema? Por supuesto, la frase que se desea analizar. Entonces, una vez que usted ya tenga la frase, pues podrá buscar una forma de llegar a la solución del problema en cuestión. El segundo paso en el pensamiento computacional sería la descomposición, es decir, cuáles son esas acciones que se requieren hacer para resolver el problema. Entonces, las acciones primero sería ingresar la frase que se quiere analizar, determinar la frecuencia de los caracteres, teniendo en cuenta que son solamente los que tienen una frecuencia mayor a 1, ordenar ese diccionario de forma descendente según la frecuencia de cada carácter y mostrar el diccionario resultante, ¿cierto? Esa sería más o menos la idea. Ese es el qué. Y este qué, recuerde que se nos va a traducir en nuestra función main, en el código, en este caso de Python. Bueno, el siguiente paso sería el reconocimiento de patrones. Para resolver este problema solo necesitamos la función de ingresar texto y mostrar mensaje. Entonces vamos a ver cómo sería. Vamos a nuestro Visual Studio y vamos al número 43. Entonces vamos a colocar 43 frecuencia caracteres .python. Entonces ustedes ya saben que vamos al video anterior, tomamos la parte inicial que es el comentario, lo cerramos y lo pegamos aquí. Entonces, programa que determina los caracteres con una frecuencia mayor a 1 en una frase ingresada por el usuario. Bueno, más o menos, es una idea general de lo que hace el programa. El autor, el área de programación de la Universidad del Quindío, la fecha julio del 2023 y la licencia GNU-GPL. Bien, después de esto ya nuestra estructura, la que venimos en todo el curso, nos dice que aquí debemos decirle a Python que de ese módulo de apoyo que trabajamos todos los videos, vamos a importar, en este caso, la función de ingresar texto que está acá, y la función de mostrar mensaje. Perfecto. Luego, ¿qué irían las constantes? Como en este caso vamos a pedir una frecuencia mínima, entonces vamos a colocar mínima frecuencia. Entonces recuerde que la idea de estas constantes es darle legibilidad al código y no tener por ahí números mágicos dentro del código que después no nos vamos a acordar qué es. Entonces le damos un nombre, que sería el nombre de la constante, y ya donde necesitemos indicar esa frecuencia mínima utilizamos el nombre de la constante en lugar del 1.
Bueno, listo, ya está. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a definir nuestra función principal, main, y la invocamos aquí en la parte inferior. Recordando que Python no me obliga a tener el main, pero nosotros siempre lo hacemos para que el main tenga como responsabilidad la parte de la descomposición que hicimos en nuestro análisis. ¿Qué sería lo que hay que hacer? Entonces, ¿qué fue lo que dijimos en la descomposición? Necesitamos la frase que el usuario quiere analizar. Entonces, frase, analizar. Vamos a decirle acá, ingresar texto, que es la función que importamos de nuestro módulo de apoyo. Y vamos a decir, ingrese la cadena a analizar. Perfecto, ya está. Entonces ya podemos decir que en esta variable quedó la cadena pues que el usuario ingresó, que es la que vamos a mirar cuáles son esos caracteres que tienen una frecuencia mayor a 1. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle frecuencia, carácter puede llamarse, caracteres pues, ¿cierto? Le vamos a una función que todavía no existe, que se llama obtener frecuencia caracteres. Y le vamos a pasar la frase que vamos a analizar y le vamos a pasar el valor de la constante. Entonces, ¿cuál va a ser la responsabilidad de esta función? Me va a entregar a mí un diccionario con todos los caracteres de esta frase que tengan una frecuencia mayor a 1. ¿Listo? Entonces me va a decir, este carácter está tantas veces, este está tantas veces, pero ese diccionario no está ordenado. Entonces vamos a crear otra variable, frecuencia ordenadas, puede ser. La vamos a llamar acá, vamos a ordenar frecuencia caracteres. Porque recuerde que el problema decía que quería eso en orden descendente, ¿cierto? Frecuencia de caracteres. Perfecto, ya está. ¿Y qué nos faltaría? Pues mostrar ese diccionario. Entonces mostrar mensaje, frecuencia ordenadas. Podríamos colocarle un mensaje, bueno, dejémoslo así sencillito, porque mi interés es trabajar estas funciones que tienen algo interesante. Entonces vamos a mirar cómo sería esta. Vamos hasta aquí. Listo. Entonces aquí tenemos mínima frecuencia. Entonces, ojo con esto, mire que intencionalmente yo no copié este que es el nombre de la constante, porque el nombre del parámetro es independiente de los nombres que utilicemos para pasar los valores como argumento. Y un parámetro acá no va a ser constante, es una variable, entonces por eso lo minúscula, ¿no? Puede llamarse de otra manera, m, frecuencia, bueno, otra forma. Me gusta colocar el mismo nombre simplemente para no estar pensando en nombres distintos y, en fin, dar un caos ahí. Bueno, ¿qué es lo que hace esta función? Devolver un diccionario. Entonces primero vamos a crear esa frecuencia caracteres como un diccionario vacío. Recuerde que en Python los diccionarios se identifican porque tienen unas llaves. Las tuplas son unos paréntesis y las listas son unos corchetes. Entonces son los símbolos que ya una vez que los veamos en Python nos va a indicar cuál es la estructura que estamos manejando. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido de todas las letras o símbolos, voy a llamarlo simplemente letra en singular. Y ojo con esto, si yo coloco aquí frase analizar solamente, pues me va a recorrer todas las letras repetidas o no de la frase. Entonces voy a enseñarles aquí una cosa muy interesante que ya lo vimos en un video pasado. Set. Entonces esta función de Python lo que me va a coger son todas las letras ya sin repetir porque es un conjunto. Entonces este for me va a hacer un recorrido por todas las letras de la frase pero sin repetir letra. Eso es lo importante de ese set ahí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a decirle frecuencia es igual a ¿qué? A frase analizar y vamos a utilizar una función de Python pero podríamos hacerla nosotros que se llame count, contar. Y le vamos a decir que cuente la letra. Entonces mire lo interesante, este for me va a recorrer todas las letras sin repetir de la frase. Esta función de Python me va a contar cuántas veces aparece esa letra en la frase, es decir, la frecuencia. ¿Qué tengo que hacer ahora? Verificar si esa frecuencia es mayor a ese valor mínimo que me pasaron, ¿cierto? Mayor a 1. Perfecto. Si es mayor a 1, entonces ¿qué hago? Lo voy a ingresar aquí al diccionario. Lo vamos a agregar. ¿Cómo lo agregamos? Simplemente aquí le decimos que esta letra es la llave y este es el valor, la frecuencia. Y listo, ya está, eso es todo.
retornamos la frecuencia de caracteres. Entonces, de nuevo, creamos un diccionario vacío. Perfecto. Vamos a hacer un ciclo para iterar ¿sí? todas las letras sin repetir de la frase. Para eso sí, este set que está aquí. Entonces, él va repitiendo aquí por cada una letra sin repetir. Por cada una de esas letras va y le dice a Python que le cuente cuántas veces aparece esa letra en la frase, o sea, la frecuencia. Determinamos si esa frecuencia es mayor al mínimo. Si sí, entonces agregamos como al diccionario. ¿Cómo lo hacemos? Como si fuera un arreglo. Recuerden que un diccionario es como si fuera un arreglo. En lugar de los índices, pues es la llave y tal. Una cosa que sí tienen los diccionarios, que tal vez no hice énfasis en el video donde hablamos de diccionarios, es que son muy rápidos. Entonces usted coloca la llave y él va de una. En cambio, es en una lista. Si yo quiero saber si un elemento está en la lista, pues me toca o recorrer la lista de manera secuencial, ¿cierto? Porque no tengo otra forma, ¿no? Aquí sí, aquí lo puedo hacer. Así lo haga con la función de Python o lo haga con una función propia de un ciclo, pues tendría que ser un recorrido secuencial. Y si la lista es grande, pues eso va a tomar un tiempo. En cambio, un diccionario no. Un diccionario es, yo le doy la llave, él hace un cálculo ahí rapidito y cae donde está el dato. Es muy importante. Es como si usted buscara una palabra en un diccionario real. Usted busca las letras en orden alfabético y casi que la encuentra de una. No tiene que hacer un recorrido secuencial por todas las hojas buscándola. Pues, ¿listo? Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta solamente esta funcioncita, que es la que nos ordena. Entonces aquí es donde viene otra cosita que ya vimos. Y es lo siguiente. Vamos a decirle que esta es la frecuencia caracteres ordenada. ¿Listo? Aquí vamos a decirle, pues con esta, vamos a decirle lo que ya vimos. ¿Listo? Tal. ¿Qué es lo que él va a ordenar? Va a ordenar este diccionario, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, pero tenemos un problema. ¿Qué es lo que va a ordenar de ese diccionario? Los ítems. Perfecto. Ojo con esto. ¿Qué es lo que va a utilizar como llave? Entonces aquí le vamos a colocarlo así para hacerlo de bajito. Estas ayuditas a veces estorban un poquito. Vamos a decirle que la llave es ¿cuál? Y ojo con esto, la función lambda que ya hemos visto varias veces va a recibir un ítem, ¿sí? Un ítem del diccionario, y lo que me interesa de ese ítem es lo que está en la posición 1, o sea, la frecuencia. Recuerden que este amigo tengo la posición 0 y la posición 1, entonces en este caso es la frecuencia, coma, ahí lo podría dejar, pero vamos a dejarlo explícito aquí, que es reverso. Vamos a decirle que sea en orden inverso. Si no le coloco esto, pues va a quedar ascendentemente, y lo que quiero es descendentemente. Ahora, hasta ahí me faltaría una instrucción que no hemos visto, que es decirle que esta salida me la convierta en un diccionario, porque lo que me piden es un diccionario. Para eso está esta, así como tenemos la función, esta función de Python que me convierte esto en un conjunto sin repetir, pues esto me va a colocar la salida de esta función de ordenar, me la va a convertir en un diccionario. Y entonces ahora no nos falta sino retornar el diccionario ordenado y acabamos. ¿Por qué? Porque esta función de imprimir pues ya sabe cómo se imprime ese diccionario. Vamos a ver si es verdad, vamos a grabar esto, vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar la misma frase, vamos a recordar cuál era la frase, que no me acuerdo. Por aquí la teníamos, paz para todo el mundo. Entonces vamos allá al código. Vamos a decir paz para todo el mundo. Enter, y aquí lo tiene. Espacios 4, Podríamos cambiar la frase, por supuesto. Por ejemplo, Universidad del Quindío, con acento y todo. Entonces aquí me aparece que D está 4 veces. Vamos a ver si es verdad que tenemos 1, 2, 3 y 4 veces. Perfecto. O sea que el programa hace lo que nos pide. Ahora, vamos a aprovechar esta oportunidad para enseñarles algo nuevo. Resulta que todo esto que está aquí se puede simplificar a una sola línea. Bueno, 2 líneas pues. La línea que reemplaza todo esto, una, y el retorno. Entonces, para que vean cómo sería, vamos a dejar esto en comentario. Listo. No lo borro. Espera, aquí. No lo borro, simplemente para que nos quede el contraste. Entonces vamos a decir, pónganle cuidado, vamos a decir frecuencia, esta frecuencia de caracteres. Listo. Entonces pónganle cuidado cómo va a ser. Vamos a ir despacio. Yo quiero un diccionario, entonces abro llaves, diccionario. Ok.
¿Qué vamos a poner acá? Vamos a poner letra, ¿sí, listo? Es la llave. Y aquí vamos a colocar frase analizar punto count, o sea la frecuencia de letra. Entonces esta parte es básicamente lo que estamos diciéndoles. La llave, veanlo, aquí está esta llave, es la letra, y esto que está aquí es la frecuencia. Mire, que la frecuencia es precisamente esto. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Qué sigue? Ahora, este es de Python, vea, para todas las letras, o toda letra más bien, en el conjunto este que está aquí. En el conjunto, ¿no? ¿Ves? Cuidado. Aquí va a ser letra. Listo. Entonces le está diciendo, mire, este for es este for que está aquí. ¿Listo? Entonces de nuevo, creo un diccionario. Quiero un diccionario. La llave es la letra. El valor es la frecuencia que tiene esa letra dentro de la frase. ¿Pero para quién? Pues para todas las letras en el conjunto de todas las letras de la frase analizar. Recuerde que este set me coge todas las letras sin repetir. Entonces está diciendo, de todas esas letras quiero que las saque, me diga cuánto están y me las guarde. Listo. Pero hay una condición. Entonces aquí también le pongo if, si esta frase count, esta que tenemos aquí, este count que está acá, listo, es mayor a 1. Entonces este rengloncito me reemplaza todas estas líneas. Ahora, ¿con cuál se queda? Pues depende. Si usted sabe entender esto, pues perfecto. Esta es una forma, digamos, más resumida en un solo renglón de hacer todo eso. Este le da más legibilidad. Este es aquí hay que decir todos los pasos, ¿cierto? Hay que repetir, y aquí está todo comprimido en un solo renglón, ¿cierto? Entonces, de nuevo, entonces el diccionario de las llaves, que es la letra, donde el valor es la frecuencia, para todas las letras en el conjunto generado por los símbolos de esta frase, o sea, sin repetir, pero solo si la frecuencia de esa letra es mayor a 1. Y vamos a ver si eso funciona. Vamos a correrle aquí, ojalá que sí, no nos hayamos equivocado. Hola, mundo. Y aparece que la única que se repite más de una vez es la O. Aquí está la una y está 2 veces, o sea que funciona. Otra vez, paz para todo el mundo. Mundo. Y ahí lo tenemos, funcionando. ¿Listo? Entonces era interesante, quería mostrarles esta otra forma. En lo personal me gusta más esto, da mayor legibilidad, pero los amantes de las cosas nuevas de los lenguajes, pues esta es una forma más concreta, menos líneas, pero eso no lo cobran. Bueno, en fin, ya está. Entonces, de nuevo, si le está gustando este material, por favor inscríbase al canal de infraestructura-linux-programación, deje unos likes para saber que le está gustando y motivarme pues a seguir creando material. Ya estamos llegando a la parte final de este curso. Siguen unos videos donde vamos a hablar sobre la recursividad y el backtracking para que quede el curso un poquito más completo, y con eso terminaríamos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Feliz noche.